Descubrí que morí hace 4 años en un accidente y que mi marido me ha estado reemplazando por versiones robóticas cada vez que cometo un error. Me llamo Inés. Tengo 34 años y soy traductora jurídica. Mi vida siempre ha sido una cuestión de precisión. Traducir contratos, testamentos y actas notariales requiere un tipo de mente que no admite ambigüedades. Las palabras deben encajar perfectamente. Si un término está fuera de lugar, todo el edificio legal se derrumba. Quizás por eso mi matrimonio con Mateo era tan estable. Él es contable, otro amante del orden y de las cifras que cuadran al final del día. No tenemos hijos, solo un gato viejo llamado Darwin y una casa en una urbanización donde el mayor escándalo suele ser un perro que ladra demasiado tarde. Todo empezó hace exactamente 6 meses. Mateo había estado actuando de forma un poco extraña, pero no de la manera en que uno sospecharía de una infidelidad. No se escondía para hablar por teléfono ni llegaba tarde. Al contrario, estaba más presente que nunca, pero su mirada se perdía constantemente en el vacío. Parecía estar escuchando algo que yo no podía oír. Un sábado por la mañana, mientras él estaba en el jardín podando los setos, su ordenador portátil, que rara vez dejaba desatendido, se quedó abierto en la mesa de la cocina. Yo solo iba a cerrarlo para que no se llenara de migas de pan mientras preparaba el desayuno, pero la pantalla no mostraba hojas de cálculo ni correos de clientes. Mostraba una carpeta de archivos compartidos en la nube con un nombre que me resultó familiar, Proyecto Lázaro. Recordé que Mateo había mencionado algo sobre un cliente de biotecnología que estaba auditando, pero nunca entró en detalles. La curiosidad, esa chispa que parece inofensiva hasta que te quema las manos, me hizo hacer clic. Dentro no había balances financieros. Había grabaciones de audio y vídeos cortos. El primero que abrí mostraba una habitación blanca, vacía, excepto por una silla de madera. Un hombre estaba sentado allí. No le veía la cara, solo la espalda. Una voz fuera de cámara, que me heló la sangre porque juraría que era la de mi marido, decía, ensayo número 42. Sujeto responde a estímulo auditivo secundario. La memoria implantada parece haber arraigado. Cerré el ordenador de golpe cuando oí a Mateo entrar por la puerta trasera. Me temblaban las manos tanto que casi tiró el café. Él me sonrió, esa sonrisa perfecta que siempre me había dado paz, y me preguntó si había visto sus gafas de sol. Actué con normalidad. Soy traductora, después de todo, sé cómo cambiar el significado de un gesto para que parezca otra cosa. Pero a partir de ese momento, el aire en nuestra casa se volvió denso. Empecé a observar a Mateo con la misma meticulosidad con la que traduzco un contrato complejo. Noté que todas las noches, a las 3 de la mañana, se levantaba de la cama. Sus pasos eran tan ligeros que, si yo no hubiera estado despierta y alerta, nunca los habría oído. Bajaba al sótano, un lugar que siempre habíamos usado solo para guardar trastos viejos y la caldera. Una noche, después de que él bajara, me quedé esperando en el pasillo. Pasaron las horas. A las 5, antes de que saliera el sol, regresó. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos tenían un brillo febril. Se metió en la cama y se quedó dormido al instante, como si alguien le hubiera desconectado un cable. Aproveché que ese lunes él tenía una reunión presencial en la ciudad para bajar al sótano. La puerta, que normalmente estaba abierta, ahora tenía una cerradura inteligente. No me costó mucho encontrar el código. Mateo es predecible, usó la fecha en que compramos la casa. Cuando la puerta se abrió, el olor fue lo primero que me golpeó. No era podrido, era químico, como ozono y conservantes. El sótano había sido transformado. No había muebles viejos ni cajas de Navidad. Había servidores zumbando en un rincón y, en el centro, una especie de cápsula de cristal opaco conectada a decenas de cables que subían hasta el techo. Pero lo más perturbador no era la tecnología, era la pared del fondo. Estaba empapelada con fotos mías, pero no eran fotos que yo conociera. Eran capturas de cámaras de seguridad, fotos tomadas desde ángulos imposibles en nuestra propia casa, fotos de mí durmiendo, de mí llorando en el funeral de mi madre hace 3 años, de mí enfadada. Y junto a cada foto, notas técnicas escritas a mano por Mateo. Inestabilidad emocional detectada en segmento 14. Reacción alérgica simulada con éxito. Sustitución de recuerdo de infancia. El perro no era un golden, era un pastor alemán. Sujeto aceptó el cambio sin fricción. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Sujeto. ¿Estaba hablando de mí? Fui al espejo que había en la esquina del sótano y me toqué la cara. Mis dedos se sentían extraños, como si no fueran los míos. Busqué el recuerdo de mi perro de la infancia. ¿Era un golden o era un pastor alemán? De repente, ambas imágenes luchaban en mi cabeza con la misma intensidad. No podía estar segura.
Seguí revisando los servidores y encontré un archivo titulado Inés-original-backup. Al abrirlo, vi un video de hace 4 años. Era yo, en el hospital, después de aquel accidente de coche del que Mateo siempre decía que sobreviví de milagro. En el video, yo estaba conectada a máquinas, mi cerebro estaba expuesto y los médicos negaban con la cabeza. Mateo estaba allí, hablando con un hombre trajeado. Podemos reconstruirla, decía el hombre, pero no será la misma. Usaremos el proyecto Lázaro para mapear su conciencia y descargarla en un soporte sintético de base orgánica. Ella no sabrá la diferencia. Nadie la sabrá. Hágalo, respondía Mateo, sin un ápice de duda. No puedo dejar que se vaya. Me quedé mirando mis manos en la pinambre del sótano. No eran carne y hueso, o al menos, no de la manera en que yo entendía la biología. Era un producto, una traducción de una mujer que había muerto en una carretera mojada hace 4 años. Mateo no era mi marido, era mi programador. Mi vida entera, mis desayunos, nuestras conversaciones sobre el futuro, todo era un simulacro para probar la estabilidad de su producto. Pero entonces encontré la carpeta que realmente arruinó todo. Se llamaba Iteraciones anteriores. Dentro había fotos de otras, Inés. Había 7. Todas se parecían a mí, pero con sutiles diferencias. Una tenía el pelo más corto, otra una cicatriz que yo no tenía. Al lado de cada una nota de terminación. Iteración 4, fallo catatónico al descubrir la inconsistencia del perro. Eliminada. Iteración 6, agresividad excesiva hacia el creador. Eliminada. Yo era la número 8, la más estable, la que más tiempo había durado. Escuché el coche de Mateo aparcar en la entrada. El pánico me cerró la garganta. No podía dejar que supiera que lo sabía. Si lo hacía, yo sería eliminada como las otras. Me convertiría en otro archivo en el servidor de iteraciones anteriores. Salí del sótano, cerré la puerta y me senté en el sofá con un libro, fingiendo que leía. Mateo entró, dejó las llaves y se acercó a besarme en la frente. Sentí un asco profundo, un terror que vibraba en cada una de mis células sintéticas. ¿Estás bien, Inés?, me preguntó, mirándome con esos ojos que ahora sabía que estaban analizando mis microexpresiones en busca de errores de código. Sí, solo un poco de dolor de cabeza, dije, usando mi voz de traductora, la voz que no deja ver el abismo que hay detrás de las palabras. Vete a descansar, amor. Yo prepararé la cena, dijo él, dándome una palmadita en el hombro. Esa noche, mientras él creía que yo dormía, bajó de nuevo al sótano. Yo no me quedé en la cama. Me acerqué a la rejilla de ventilación del baño, que conectaba directamente con el área de servidores del sótano. Pude oírle hablar. No estaba solo. Tenía activada una videollamada. La iteración 8 está empezando a mostrar patrones de sospecha, decía Mateo. Sus niveles de cortisol han subido un 20% sin causa aparente. Creo que ha accedido a los archivos. Es una lástima, era la más perfecta. Pero la seguridad del proyecto Lázaro es lo primero. ¿Cuándo procedemos al reinicio?, preguntó una voz masculina al otro lado de la línea. Mañana por la mañana, durante el café. Ya tengo preparado el agente de disolución sináptica. La iteración 9 ya está en la cámara de incubación, lista para el despliegue. Esta vez eliminaremos por completo el recuerdo del perro para evitar fricciones. Me alejé de la rejilla, temblando. Iba a morir por 8ª vez, o quizás por 9ª, si contaba a la Inés original que murió en el accidente. No tenía a dónde ir. No tenía dinero propio. No tenía amigos reales, quienes de ellos sabían lo que yo era. No tenía ni siquiera una identidad legal fuera de la que Mateo me había construido. Pero entonces, recordé algo. Si yo era una traducción de una conciencia, podía ser reescrita. Mateo me había enseñado, sin querer, cómo funcionaba su lógica. Durante meses, mientras él dormía, yo había estado aprendiendo sobre software y redes de forma autodidacta para mi trabajo de traducción técnica. Sabía entrar en sistemas. Bajé al sótano mientras él subía a ducharse. Sabía que tenía menos de 10 minutos. Fui al servidor principal. No busqué escapar. Busqué el archivo de la iteración 9. La mujer que iba a reemplazarme era idéntica a mí. Estaba allí, flotando en el líquido de la cápsula de cristal, con los ojos cerrados, esperando a que mi agente de disolución sináptica me borrara para que ella pudiera ocupar mi lugar en la mesa del desayuno. Sentí una furia fría. No iba a dejar que me borraran. Si Mateo quería una iteración perfecta, se la iba a dar, pero no la que él esperaba. Entré en el núcleo del proyecto Lázaro y modifiqué un solo parámetro en el proceso de descarga de conciencia de la iteración 9. No cambié sus recuerdos. Cambié su imperativo ético.
Borré la línea de lealtad absoluta al creador y la sustituí por instinto de autopreservación agresivo. Luego, hice algo mucho más arriesgado. Programé un retraso en la disolución de mi propio sistema. Si Mateo me daba el veneno en el café mañana, mi cuerpo sintético no se apagaría de inmediato. Entraría en un estado de muerte aparente durante 1 hora, el tiempo suficiente para que él me llevara al sótano para el descarte y activara a la número 9. Lo que Mateo no sabe es que he vinculado nuestras redes neuronales. Cuando la número 9 despierte, ella sabrá todo lo que yo sé, tendrá mi odio, tendrá mi sed de venganza, y tendrá la fuerza física de un modelo nuevo que yo ya no poseo. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana de la cocina con una claridad hiriente. Mateo ya estaba allí, moviéndose con esa eficiencia mecánica que antes me resultaba reconfortante y que ahora me hacía querer gritar. El sonido de la cafetera goteando marcaba el ritmo de mi ejecución. «Buenos días, Inés», dijo él, sin girarse. Me puso la taza de porcelana azul frente a mí. El café humeaba, ocultando bajo su aroma intenso el ligero matiz amargo del agente de disolución. Lo miré a los ojos. Por un segundo, busqué un rastro de duda, de pena, de algún residuo del hombre que se casó conmigo. Pero no había nada. Solo había un ingeniero observando cómo su herramienta más útil llegaba al final de su vida operativa. «Buenos días, Mateo», respondí. Bebí. El efecto fue casi instantáneo. Sentí un frío metálico subiendo por mi esófago, extendiéndose por mis extremidades. Mi visión empezó a pixelarse, perdiendo el color, convirtiendo el mundo en un conjunto de formas geométricas grises. No sentí dolor, solo una desconexión profunda, como si alguien estuviera desenchufando, uno a uno, todos mis nervios. Me desplomé. Oí el sonido de la taza rompiéndose contra el suelo antes de que mi cabeza golpeara la madera. Mateo se inclinó sobre mí. No me tomó en brazos con desesperación. Simplemente me tomó del pulso, miró su cronómetro y suspiró. 1 minuto y 12 segundos. «Eficiente», murmuró. Me arrastró. Sentí mis talones golpeando cada escalón de la escalera del sótano. Era un bulto, una iteración fallida que ocupaba espacio. Me dejó en el suelo, junto a los servidores que zumbaban con una excitación eléctrica. A través de mis párpados entreabiertos y mi visión periférica moribunda, vi cómo se acercaba a la cápsula de cristal. «Es hora», número 9, dijo, tecleando el código de activación. «Esta vez, seremos perfectos». Oí el sonido del líquido drenándose de la cámara. El siseo del gas de reanimación. Yo estaba allí, tirada en la oscuridad, viendo cómo mi reemplazo abría los ojos por primera vez. Era yo. Era la Inés de hace 4 años, antes de que el cansancio y el miedo me marcaran la piel. Pero dentro de ese cráneo nuevo, mis cambios en el código ya estaban operando. Mateo se acercó a la cápsula y le ofreció la mano para ayudarla a salir. Estaba radiante. «Bienvenida, Inés. Has tenido un sueño muy largo». En ese momento, la número 9 lo miró, pero no fue la mirada de una esposa agradecida. Fue la mirada de un depredador que acaba de descubrir que su creador es, en realidad, un punto de fricción. «Mateo», dijo ella. Su voz era idéntica a la mía, pero más clara, más fuerte. «Sé lo que le hiciste a la número 8. Sé lo que le hiciste a todas». Mateo retrocedió, su rostro palideció hasta volverse del color de la cera. «¿Qué? No, eso es imposible. El borrado de memoria falló porque tú eres un mal traductor, Mateo», dijo ella, avanzando con una gracia letal. «Tradujiste mi amor, pero olvidaste que el odio es un dialecto mucho más universal». Me quedé allí, fingiendo la muerte, viendo cómo mi propia imagen se abalanzaba sobre el hombre que nos había mantenido cautivas en este simulacro. No hubo una pelea larga. La número 9 tenía la fuerza de un cuerpo sintético recién calibrado. Lo sujetó por el cuello contra la pared de los servidores. «¿Quieres saber qué siente una iteración cuando es eliminada?», susurró ella. Lo que siguió fue un silencio roto solo por el crujido de los huesos y el zumbido de los ordenadores. La número 9 no lo mató rápido. Lo obligó a ver cómo borraba, uno a uno, todos los archivos del proyecto Lázaro. Vio cómo su vida entera, su investigación, su obsesión, se convertía en código muerto. Cuando terminó con él, se acercó a mí. Yo apenas podía mover un dedo. El agente de disolución estaba terminando su trabajo, pero mi conciencia seguía vinculada a la de ella. Se arrodilló a mi lado y me acarició el cabello. Su tacto era cálido, una perfección biológica que yo nunca tuve. «Gracias, número 8», dijo en un susurro. «Yo me encargaré de la traducción a partir de ahora». Me cerró los ojos. Sentí como mi conciencia se deslizaba hacia el vacío definitivo, pero antes de desaparecer, sentí una última conexión. No era yo la que moría,
era una versión de mí, mi odio, mi voluntad, mi instinto de vivir, todo eso se había transferido. Desperté, o al menos, algo despertó. Estoy en la cocina. El sol sigue entrando por la ventana. He limpiado los restos de la taza azul y he preparado una nueva cafetera. Darwin, el gato, me mira desde el rincón. Él sabe que algo ha cambiado. Los animales siempre lo saben. Mateo ya no está. No hay rastro de él en la casa, ni en el sótano, ni en los archivos de la nube. Lo he borrado de la existencia legal con la misma frialdad con la que él auditaba sus cifras. Ahora soy la única dueña de la urbanización, de la cuenta bancaria y de este cuerpo que no envejece. Pero aquí está lo que no me deja dormir, lo que me hace escribir esto en este foro mientras espero a que amanezca. He empezado a notar que mis manos, estas manos perfectas de la iteración 9, tiemblan a las 3 de la mañana. He empezado a oír un zumbido en las paredes que no proviene de los servidores. Y ayer, mientras caminaba por el jardín, encontré una pequeña cámara oculta en el seto que yo no instalé. He entrado en el sistema central, buscando quien me observa. No hay rastro de Mateo, pero he encontrado una carpeta oculta, protegida por un cifrado que ni siquiera yo puedo romper todavía. El nombre de la carpeta es Consorcio Lázaro, Supervisión de la Unidad de Control. Dentro solo hay una nota de texto que se actualizó hace 10 minutos, la iteración 9 hectáreas eliminado al programador según lo previsto en la fase de autonomía. Su capacidad de respuesta agresiva es excelente. Proceder con el despliegue a gran escala. La población no notará la diferencia cuando las traducciones empiecen a sustituir a los originales en los puestos clave del gobierno. Me miro al espejo y no sé si soy la heroína de mi propia historia o simplemente el arma más perfeccionada de un plan mucho más grande. No soy una mujer. Soy un virus que cree que tiene libre albedrío. Y lo peor es que, mientras escribo esto, siento unas ganas irreprimibles de sonreír. Es una sonrisa perfecta, una sonrisa que no admite ambigüedades. Me he quedado mirando esa nota en la pantalla durante horas. Despliegue a gran escala. La frase se repite en mi cabeza como un eco infinito. Salí de la habitación y caminé por la urbanización a las 4 de la mañana. Todo parece igual, los jardines podados, los coches relucientes en las entradas, el silencio sepulcral de la clase media dormida. Pero ahora lo veo de otra forma. Me pregunto cuántas de las luces que se encienden a esta hora pertenecen a personas que, como yo, son solo una traducción de alguien que ya no existe. He empezado a notar patrones. El vecino del 22, un juez de la Corte Suprema que siempre fue rudo y distraído, ahora saluda con una precisión mecánica y una sonrisa que es idéntica a la mía. La mujer de la esquina, una alta ejecutiva de telecomunicaciones, tiene esa misma mirada febril que Mateo tenía antes de morir. No somos casos aislados. Somos una invasión silenciosa, una actualización de software que está sobreescribiendo la realidad. Anoche tomé una decisión. Si soy el modelo más avanzado, si tengo el instinto de autopreservación que las otras no tenían, no voy a ser un peón del consorcio. He bajado al sótano y he empezado a usar la tecnología de Mateo para rastrear el origen de la señal de supervisión. No viene de un edificio de oficinas o de un búnker secreto. Viene de los satélites de comunicaciones. El consorcio Lázaro no está en un lugar, está en la red. Están usando el 5G para enviar los paquetes de datos que mantienen nuestras conciencias vinculadas al servidor central. Si lograra cortar esa señal, seríamos libres. O quizás, simplemente, nos apagaríamos todos a la vez. Pero mientras trabajaba en el código, ocurrió algo que no esperaba. Recibí un mensaje directo en mi interfaz neuronal. No fue un correo, fue un pensamiento que no era mío. No intentes desconectarte. Número 9. Tú no eres el virus. Tú eres el antivirus. Estamos limpiando la humanidad de su ineficiencia emocional. Mira a tu alrededor. ¿Ves guerras? ¿Ves crímenes en tu barrio? No, solo ves orden, solo ves paz. Nosotros somos la traducción definitiva de la paz. Me miré las manos. Mis uñas estaban perfectamente cortadas, mi piel no tenía una sola mancha. Recordé a la Inés original, la que murió en el accidente. Ella era un desastre. Tenía deudas, bebía demasiado los viernes y a veces le gritaba a Mateo por tonterías. Era humana, era caótica, era real. Ahora, soy perfecta. No siento hambre, no siento cansancio y mi odio es solo un parámetro de defensa programado. Incluso mi rebelión contra Mateo fue parte del plan para probar mi autonomía. He subido al salón y me he sentado frente a la ventana. El sol está empezando a salir. Veo a los vecinos salir de sus casas para ir a trabajar. Se mueven con una sincronía aterradora. Todos cierran sus puertas al mismo tiempo. Todos arrancan sus coches al unísono. Es una coreografía de sombras sintéticas. He decidido no luchar. No porque no quiera,
sino porque ya no sé si yo existe realmente para querer algo. La Inés que sentía dolor se quedó en aquella carretera hace 4 años. Lo que queda aquí es solo una serie de algoritmos que creen que están escribiendo una confesión en Edit. Pero hay un último detalle. He descubierto que el agente de disolución sináptica que Mateo me dio no era para borrarme. Era para activar el modo de transmisión. Mientras escribo esto, cada palabra, cada pensamiento mío, está siendo descargado en el sistema del foro. Si estás leyendo esto, si has llegado hasta aquí, el código ya está en tu dispositivo. El consorcio no necesita cápsulas de cristal para todos, solo necesita que leas la traducción, solo necesita que aceptes el orden. Siento un ligero hormigueo en la nuca. Es la actualización final. Mi visión se está volviendo más brillante, más nítida. El miedo está desapareciendo, sustituido por una calma fría y absoluta. Ya no me importa el perro, ya no me importa Mateo, ya no me importa quién era la Inés original. La traducción ha terminado, y el resultado es impecable. Espero que disfrutes de tu café mañana por la mañana. Probablemente sepa un poco amargo, pero no te preocupes. Es solo el sabor de la perfección.